En una fría noche de invierno en Madrid, Sofía recibió una llamada que destrozó su mundo, su hija adolescente. Elena. Sollozando al teléfono. Confesó que era lesbiana y que había sido expulsada de casa por su padre conservador. El shock la paralizó. Y en un instante, el pasado irrumpió como un torrente, recordó cómo años atrás había abandonado a su propia hermana Laura por la misma razón, dejando que la familia la repudiara sin mirar atrás. Ahora, el destino la enfrentaba a su hipocresía, obligándola a confrontar el dolor que había infligido y el que ahora amenazaba a su hija. Sofía colgó el teléfono con manos temblorosas. El eco de las palabras de Elena resonando en su mente como un veredicto inapelable. Se dejó caer en el sofá de su apartamento en el barrio de Malasaña. Un lugar que había elegido por su vibrante vida cultural. Lejos de las tradiciones asfixiantes de su familia en las afueras de la ciudad. Fuera. La lluvia golpeaba las ventanas. Como si el cielo llorara por los secretos que ella había enterrado durante más de una década. Todo había comenzado en 2010. Cuando Laura, su hermana menor, tenía apenas 18 años. Eran inseparables. Criadas en una familia católica estricta en un pueblo cerca de Toledo. Su padre, un hombre de principios inquebrantables, regía el hogar con mano de hierro. Y su madre, devota hasta el fanatismo, veía en la iglesia el refugio contra cualquier desviación. Sofía, a los 20, era la protectora. La que mediaba en las peleas y cubría las pequeñas rebeldías de Laura. Pero nada las preparó para el día en que Laura fue descubierta besando a su mejor amiga, Marta, en el jardín trasero de la casa. El escándalo estalló como una bomba. El padre, furioso, la confrontó en la cena familiar, gritando acusaciones de pecado y vergüenza. Laura, con lágrimas en los ojos, admitió su orientación. Su voz quebrada pero firme: no lo elegí. Papá, es quien soy. Sofía, sentada al lado, sintió un nudo en el estómago. En ese momento, defendió a su hermana con pasión inesperada. Papá, por favor, es tu hija. El amor no es un pecado, argumentó, su voz temblando ante la ira paterna. Por un breve instante, pareció que su intervención podría calmar las aguas. Pero el padre la miró con desprecio: si la defiendes, eres igual de culpable. Esa noche, las hermanas hablaron hasta el amanecer en la habitación compartida. Laura confesó su miedo, su confusión. Y como Marta había sido su primer amor verdadero. Sofía la abrazó, prometiendo estar a su lado. No te dejaré sola, juró. Pero al día siguiente, la presión familiar se intensificó. La madre, entre rezos y llantos, insistía en que Laura necesitaba curación, sugiriendo terapias de conversión que Sofía sabía eran crueles. Amigos y vecinos murmuraban. Y el estigma social en el pequeño pueblo era asfixiante. Sofía comenzó a dudar: ¿valía la pena arriesgar su futuro por esto? Tenía planes de estudiar en Madrid, de escapar de esa vida opresiva. Días después, en una discusión acalorada, el padre dio un ultimátum: o Laura se retractaba y buscaba ayuda, o sería expulsada. Sofía, aterrorizada por perder su propia estabilidad,
Se mantuvo en silencio. Cuando Laura miró a su hermana en busca de apoyo, Sofía apartó la vista. Lo siento, Laura. Pero... esto es demasiado, murmuró finalmente. Laura, traicionada, empacó sus cosas y se fue esa misma noche. Sin un adiós. Sofía la vio partir desde la ventana. El corazón roto, pero convencida de que era lo correcto para preservar la paz familiar. Los años pasaron. Sofía se mudó a Madrid. Estudió psicología irónicamente. Y se casó con Javier. Un hombre convencional que compartía sus valores tradicionales. Tuvieron a Elena. Una niña vivaz que creció en un hogar aparentemente perfecto. Sofía enterró el recuerdo de Laura, convenciéndose de que su hermana había elegido un camino equivocado. Ocasionalmente oía rumores. Laura vivía en Barcelona. Había encontrado trabajo como diseñadora gráfica. Y supuestamente tenía una pareja estable. Pero Sofía nunca la buscó, el remordimiento era un lujo que no se permitía. Hasta esa llamada. Elena, de 16 años, había sido descubierta por Javier besando a una compañera de clase. Él, enfurecido, la había echado, gritando que no toleraría esa aberración en su casa. Elena, desesperada, llamó a su madre desde la calle. Mamá, por favor, ayúdame. No sé qué hacer, suplicó. Sofía, con el pecho oprimido, respondió: ven a casa. Hija, hablaremos. Pero en su mente, el fantasma de Laura regresaba, cuestionando cada decisión que había tomado. Al día siguiente, Elena llegó con una mochila al hombro, los ojos hinchados por el llanto. Se sentaron en la cocina. Y la niña contó todo, cómo se había enamorado de su amiga Lucía. Cómo lo había ocultado por miedo. Y cómo Javier la había rechazado sin piedad. Sofía escuchaba cada palabra como un eco de la confesión de Laura. Pensé que papá entendería. Pero... me dijo que era una vergüenza, dijo Elena, rompiendo en sollozos. Sofía la abrazó. Pero internamente, un torbellino de emociones la invadía. ¿Cómo podía condenar a Javier cuando ella había hecho lo mismo? El conflicto interno era abrumador, años de adoctrinamiento familiar chocaban con el amor maternal. Decidió confrontar a Javier esa noche. Pero él fue inflexible: si la dejas quedar, te vas tú también. Sofía, por primera vez, sintió la ira burbujeando. Es nuestra hija. Javier. ¿La abandonarías por esto? Él la miró con frialdad. Sí. Si eso significa preservar nuestra familia. Esa confrontación marcó el inicio de una grieta irreparable en su matrimonio. Sofía permitió que Elena se quedara. Pero Javier se mudó temporalmente a casa de sus padres. Sola con su hija, Sofía comenzó a cuestionar todo: su educación, sus creencias, su silencio ante la injusticia. En las noches de insomnio, recordaba las cartas que Laura le había enviado al principio, suplicando reconciliación. Y cómo las había ignorado. Ahora, con Elena a su lado, se preguntaba si era demasiado tarde para enmendar. Una semana después,
Impulsada por el remordimiento, Sofía buscó a Laura en redes sociales. Encontró su perfil, una mujer exitosa. Casada con una abogada llamada Carla. Viviendo una vida abierta y feliz. El contraste con su propia existencia la golpeó como un puñetazo. Decidió escribirle un mensaje: Laura. Soy yo. Necesito hablar contigo. Lo siento tanto. Envió. El corazón latiendo con fuerza. La respuesta llegó horas después: Sofía. ¿Por qué ahora? La reunión con Laura fue un torbellino de emociones contenidas. Se encontraron en un café en el centro de Madrid. Un lugar neutral con mesas al aire libre bajo el sol primaveral. Laura llegó primero. Vestida con elegancia casual. Su cabello largo recogido en una cola. Los ojos alertas pero cautelosos. Cuando Sofía se acercó, el abrazo fue torpe. Cargado de años de silencio. ¿Por qué ahora? Sofía. Después de todo este tiempo. Preguntó Laura directamente. Sin preámbulos. Sofía tragó saliva. Mirando su taza de café. Elena. Mi hija. Ella es como tú. Javier la echó de casa. ¿Y yo? No pude abandonarla. Laura arqueó una ceja. El dolor antiguo aflorando. Ah. La ironía. ¿Solo porque te toca de cerca ahora te arrepientes? La conversación se volvió intensa. Sofía confesó su cobardía pasada. Como el miedo al rechazo familiar la había paralizado. Pensé que era lo mejor para todos. Papá y mamá no lo aceptarían nunca. Laura. Con voz temblorosa. Replicó, y tú elegiste su aprobación sobre mí. Me dejaste sola. Sofía. Tuve que reconstruir mi vida desde cero. Enfrentando el rechazo en cada esquina. Contó su historia, los primeros años en Barcelona. Durmiendo en sofás de amigos. Trabajando en empleos precarios mientras lidiaba con la depresión. Encontró apoyo en comunidades LGBT. Donde conoció a Carla. Quien la ayudó a sanar. Sofía escuchaba. Lágrimas rodando por sus mejillas. No sabía cuánto te dolió. Pensé que estarías mejor sin nosotros. Laura rió amargamente, mejor sola que traicionada por mi propia sangre. Pero en el fondo. Laura admitió que el tiempo había suavizado el rencor. He perdonado. Pero no olvidado. ¿Qué quieres de mí ahora? Sofía explicó la situación con Elena, el divorcio inminente. La lucha por proteger a su hija de los mismos prejuicios. Necesito consejo. ¿Cómo la ayudo? ¿Cómo enfrento a la familia? Laura. Después de un silencio. Accedió a ayudar. Primero. Protégela. Muéstrale que el amor no es condicional. Y confronta tus propios demonios. Acordaron que Laura conocería a Elena. Quizás para darle un modelo a seguir. De vuelta en casa. Sofía habló con Elena sobre su tía. Hay alguien que quiero que conozcas. Alguien que pasó por lo mismo. Elena. Curiosa. Aceptó. Pero Javier. Enterado por un amigo común. Llamó furioso, no metas a esa desviada en nuestra vida. Elena necesita terapia. No ejemplos malos. Sofía.
Fortalecida por la charla con Laura. Replicó, no. Javier. Lo que necesita es aceptación. ¿Y si no lo entiendes? Nuestro matrimonio termina aquí. El divorcio se inició formalmente esa semana. Sofía sintió un alivio mezclado con terror, por primera vez. Estaba sola. Pero libre. Elena. Aliviada. Comenzó a abrirse más. Hablando de Lucía y sus miedos. Sofía la inscribió en un grupo de apoyo para jóvenes LGBT en Madrid, donde Elena encontró amigos que entendían su lucha. Sin embargo, la familia extendida no tardó en enterarse. La madre de Sofía, ahora viuda, llamó escandalizada, ¿cómo puedes permitir esto? Elena es solo una niña confundida. Recuerda lo que pasó con Laura. Sofía, con voz firme, respondió precisamente por eso. Mamá. No cometeré el mismo error. La conversación terminó en gritos. Y la madre amenazó con desheredarla. El aislamiento familiar era doloroso. Pero Sofía lo vio como el precio de la redención. Laura y Carla llegaron a Madrid para la cena acordada. Elena las miró con admiración. Especialmente a Laura, quien compartió anécdotas de su juventud. Tuve que pelear por ser yo misma. Pero valió la pena, dijo Elena. Inspirada. Confesó, tengo miedo de lo que digan en el colegio. Carla, la abogada, ofreció consejos legales sobre derechos LGBT en España, recordando las leyes progresistas pero la persistente discriminación social. Esa noche, Sofía reflexionó sobre las decisiones pasadas. Abandonar a Laura había sido un error moral, impulsado por el miedo y el conformismo. Ahora, protegiendo a Elena, pagaba el precio, la pérdida de su matrimonio, el rechazo familiar. Pero en el fondo, sentía un atisbo de paz. La alta trajo más conflictos, Javier demandó custodia, alegando que Sofía era inestable por apoyar comportamientos desviados. El juicio se avecinaba. Y Sofía se preparó para luchar. Mientras tanto, Laura enfrentaba sus propios demonios. Ver a Sofía arrepentida removió viejas heridas. En una llamada con Carla, admitió, parte de mí quiere perdonarla. Pero otra la odia todavía. Carla la animó, el perdón es para ti. No para ella. Laura decidió dar un paso más, confrontar a su madre. La misma que había instigado el rechazo inicial. La visita al pueblo fue tensa. La madre, envejecida, abrió la puerta con sorpresa. Laura. Después de tanto tiempo. Dentro. Laura expuso su vida, su matrimonio feliz. Su éxito profesional. No soy un error. Mamá. Soy tu hija. La madre, entre lágrimas, admitió, tenía miedo de lo que dirían los demás. Pero no pidió perdón. Solo murmuró rezos. Laura se fue decepcionada. Pero liberada. De vuelta en Madrid, las hermanas se unieron más. Sofía ayudó a Laura a procesar el encuentro. Y juntas planearon apoyar a Elena en el juicio. La tensión crecía, Javier reunió testigos conservadores, incluyendo familiares, para argumentar contra Sofía.
La sociedad española, aunque progresista, aún albergaba bolsillos de intolerancia. Y el caso atrajo atención local. Sofía, en terapia, exploró su culpa. Abandoné a mi hermana por encajar. Ahora, pierdo todo por no repetir el error. El terapeuta la desafió, ¿valió la pena el silencio? La respuesta era no. Pero el camino a la redención era arduo. El juicio por la custodia de Elena fue un campo de batalla emocional. En el Tribunal de Madrid, Javier presentó su caso con frialdad: mi exesposa expone a nuestra hija a influencias perjudiciales. Como su tía lesbiana. El juez, una mujer de mediana edad, escuchaba impasible. Sofía, representada por Carla, contraargumentó: la orientación sexual no es una amenaza. Elena necesita amor incondicional, no prejuicios. Testigos desfilaron, amigos de Javier hablando de valores tradicionales. Y por el lado de Sofía, expertos en psicología infantil afirmando que el rechazo familiar causa trauma. Elena, obligada a testificar, dijo con voz temblorosa: quiero estar con mamá. Papá no me acepta como soy. El momento fue desgarrador, Javier bajó la mirada. Pero no cedió. Laura, como testigo, compartió su historia: fui abandonada por mi familia por ser lesbiana. No dejen que Elena sufra lo mismo. El impacto fue palpable, el juez pareció conmovida. Al final, la custodia se otorgó a Sofía, con visitas supervisadas para Javier. La victoria fue agridulce, Elena estaba a salvo. Pero el lazo con su padre se rompió. Posteriormente, Sofía enfrentó el ostracismo social. Vecinos murmuraban. Y en el trabajo, como psicóloga en una clínica, colegas conservadores la miraban con recelo. Una paciente canceló citas, alegando diferencias morales. Sofía se sintió expuesta, cuestionando si su decisión valía el aislamiento. Pero Elena florecía, en el grupo de apoyo. Hizo amigos. Y su relación con Lucía se fortaleció en secreto. Laura, inspirada por el juicio, decidió involucrarse más en activismo LGBT. Junto a Carla, organizaron talleres en Barcelona sobre aceptación familiar. Invitaron a Sofía a unirse. Y ella aceptó, viendo una oportunidad de redimir su pasado. En uno de los eventos, Sofía habló públicamente por primera vez: abandoné a mi hermana por miedo. Ahora, lucho por mi hija para no repetir la historia. El aplauso fue liberador. Pero también atrajo críticas en redes sociales, donde trolls la acusaban de destruir la familia tradicional. El conflicto familiar escaló cuando la madre de Sofía y Laura sufrió un infarto. Ambas hermanas corrieron al hospital en Toledo. Allí, en la sala de espera, confrontaron años de silencio. Mamá nunca nos aceptó, dijo Laura. Sofía replicó: pero nosotras podemos cambiar. La madre, recuperándose, las vio juntas y murmuró: quizás me equivoqué. Fue un pequeño paso, pero significativo. Elena, meanwhile, enfrentó bullying en el colegio. Compañeros la llamaban rarita. Y una pelea estalló cuando defendió su identidad. Sofía, al enterarse,
La sacó del centro y la inscribió en uno más inclusivo. No permitiré que te lastimen. Prometió. Elena. Madurando. Preguntó sobre Laura, tía. ¿Cómo superaste el rechazo? Laura respondió, con tiempo y amor propio. ¿Y ahora? Con familia elegida. Javier. Humillado por la derrota judicial. Intentó reconciliarse. Enviando mensajes, lo siento. Elena. Quiero intentarlo. Pero Elena. Herida. Lo rechazó inicialmente. Sofía me dio, dale una oportunidad. Pero en tus términos. La reunión fue tensa, Javier admitió su error. Influenciado por su propia crianza. Aprenderé. Prometió. Elena accedió a visitas graduales. Pero la confianza estaba rota. Sofía. En medio de todo. Lidiaba con su soledad. El divorcio la dejó exhausta. Y el remordimiento por Laura persistía. En una sesión de terapia. Exploró Mautuno C. ¿Fui egoísta al abandonarla? ¿Soy hipócrita ahora? El terapeuta la guió, las decisiones pasadas no definen el futuro. Elige el cambio. Laura. Por su parte. Enfrentó una crisis en su matrimonio. Carla. Cansada de los dramas familiares. Cuestionó, ¿vale la pena revivir el pasado? Laura defendió, es mi familia. No puedo ignorarlos. La tensión culminó en una discusión. Donde Laura admitió, parte de mí aún busca aprobación. Carla la abrazó, tienes la mía. Eso basta. El clímax se acercó cuando un artículo en un periódico local expuso la historia, hermanas reunidas tras años de rechazo por orientación sexual. Atrajo apoyo. Pero también odio. Sofía recibió amenazas anónimas. Recordándole la persistente homofobia en la sociedad española. Temió por Elena. Pero decidió no esconderse. Lucharemos juntas. Declaró. En una cena familiar improvisada. Con Laura. Carla. Elena y Lucía. Sofía sintió un atisbo de esperanza. Rieron. Compartieron historias. Pero el subtexto de dolor estaba presente. Elena. Valiente. Dijo, gracias. Mamá. Por no abandonarme como a tía Laura. Sofía. Con lágrimas. Respondió, nunca más. La reconciliación familiar fue frágil. Pero progresiva. La madre. Tras el infarto. Comenzó a softener su postura. Invitó a Laura a visitarla. Y en una tarde soleada en el pueblo. Hablaron. No entendía. Hija. El mundo ha cambiado. Admitió la anciana. Laura. Conmovida. Perdonó, yo también he cambiado. Sofía facilitó el encuentro. Viendo cómo el ciclo de rechazo se rompía lentamente. Sin embargo, nuevos conflictos surgieron. Javier. En su intento de redimirse. Asistió a un taller sobre diversidad. Regresó transformado. Pidiendo perdón genuino a Elena. Fui ciego. Dijo. Elena. Cautelosa. Aceptó. Pero el proceso fue lento. Sofía observó.
preguntándose si su exmarido era sincero o solo actuaba por culpa. En el trabajo, Sofía enfrentó un dilema ético. Una paciente, madre de un hijo gay, buscaba consejo sobre corregirlo. Sofía, recordando su pasado, rechazó: no es algo que se corrija. Es quien es. La paciente se fue ofendida. Y Sofía perdió el caso. Pero ganó integridad. Su jefe la amonestó: sé neutral. Sofía replicó: la neutralidad en la injusticia es complicidad. Laura, empoderada, expandió su activismo. Organizó una marcha en Barcelona por derechos LGBT, invitando a Sofía y Elena. Allá, en medio de la multitud, Elena besó a Lucía públicamente por primera vez, sintiéndose libre. Sofía, orgullosa, capturó el momento en foto. Pero un contramanifestante gritó insultos, recordando la realidad cruda. El punto de quiebre llegó cuando Elena descubrió cartas antiguas de Laura a Sofía, suplicando ayuda. Confrontó a su madre: ¿cómo pudiste abandonarla? ¿Y si me hubieras hecho lo mismo? Sofía, destrozada, explicó: tenía miedo. Era joven, influenciada por la familia. Elena, enfadada, se distanció temporalmente, quedándose con Laura en Barcelona. Sofía, sola nuevamente, cayó en depresión. Reflexionó sobre las consecuencias de sus elecciones: el abandono a Laura le costó años de culpa. Y ahora, la honestidad con Elena amenazaba su vínculo. En terapia, admitió: cada decisión tiene un precio. ¿Pagué lo suficiente? Laura me dio. Hablando con Elena: tu mamá cometió errores, pero está cambiando. El perdón no es fácil, pero libera. Elena regresó, reconciliada: te quiero, mamá, pero necesito tiempo. Sofía aceptó, aprendiendo que la redención no es instantánea. Javier, meanwhile, sorprendió a todos al unirse a la causa. Asistió a la marcha siguiente, sosteniendo una pancarta: padre orgulloso de su hija lesbiana. Elena, conmovida, lo abrazó. El gesto fue un paso hacia la coparentalidad sana. La sociedad, sin embargo, no era tan indulgente. Un escándalo en redes expuso fotos familiares, atrayendo ciberacoso. Sofía cerró cuentas, pero el daño estaba hecho. Elena sufrió ansiedad, cuestionando su visibilidad. Quizás debería ocultarlo, dijo. Sofía la animó: no. Hija, la verdad te hace fuerte. Laura enfrentó un dilema personal: Carla propuso adoptar un niño, pero Laura dudaba por su pasado familiar. ¿Seré buena madre después de lo que viví? Carla la tranquilizó: eres resiliente. Romperemos el ciclo. En una reunión cumbre, las hermanas discutieron el futuro. Sofía propuso una fundación familiar para apoyar a jóvenes LGBT rechazados. Laura aceptó: honraremos nuestro dolor convirtiéndolo en ayuda. Elena, entusiasmada, se unió como voluntaria. El clímax emocional ocurrió en una cena de acción de gracias improvisada, aunque no tradicional en España.
La adoptaron como símbolo de gratitud. La madre asistió. Javier también. Tensiones surgieron, la madre cuestionó el matrimonio de Laura. Pero Sofía intervino, basta. Mamá. Acepta o vete. La anciana. Derrotada. Asintió. Sofía sintió el peso de las decisiones, abandonar a Laura le costó su inocencia. Pero proteger a Elena le dio propósito. El viaje estaba lejos de terminar. Pero el cambio era palpable. Con el paso de los meses, la fundación tomó forma. Llamada Puentes Rotos. Ofrecía apoyo psicológico y legal a familias en crisis por orientación sexual. Sofía dirigía las sesiones en Madrid. Laura las en Barcelona. Elena. Ahora en la universidad estudiando sociología. Contribuía con testimonios juveniles. El éxito atrajo atención, un documental sobre su historia se filmó. Exponiendo los conflictos internos y sociales. Sofía. En entrevistas. Admitió, mi traición a Laura fue el catalizador. Pagamos un alto precio. Pero ganamos libertad. Críticas llovieron de sectores conservadores. Pero el apoyo de la comunidad LGBT fue abrumador. Javier. Completamente transformado. Se convirtió en aliado. Ayudó en eventos. Reconociendo, mi rechazo fue aprendido. Ahora. Lo desaprendo. Elena reconstruyó su relación con él. Encontrando un padre renovado. La madre. En sus últimos años. Se acercó más. Pasó tiempo con Laura y Carla. Aprendiendo sobre su vida. Nunca imaginé esto. Confesó. Laura. Sanando. Respondió, el amor evoluciona. Sin embargo, no todo era perfecto. Sofía enfrentó un burnout emocional. Cuestionando si valía la pena el sacrificio constante. En una crisis. Consideró renunciar. Pero Elena la detuvo, mamá. Cambiaste mi vida. No pares. Laura y Carla adoptaron una niña. Rompiendo el ciclo definitivamente. En la ceremonia. Sofía fue madrina. Lágrimas de alegría fluyendo. Esto es redención. Pensó. El punto culminante fue un evento nacional donde Elena habló, mi familia me rechazó al principio. Pero el amor prevaleció. No dejen que el miedo gane. El aplauso resonó. Simbolizando esperanza. Años después. Sofía miró atrás, las decisiones erradas llevaron a daños irreparables. Pero también a crecimiento. El precio fue alto, matrimonios rotos. Lazos familiares tensos. Aislamiento social, pero el despertar valió. ¿Es correcto priorizar la tradición familiar sobre la identidad individual de un ser querido?